José José se quedó paralizado en aquella esquina. Sus manos temblaban. Tenía los ojos húmedos. La gente pasaba a su lado. Algunos lo reconocían, otros lo saludaban, pero él no respondía. Solo miraba hacia el suelo, como si hubiera visto algo que lo había roto por dentro. Nadie sabía por qué estaba así. Nadie sabía qué había pasado una hora antes. En esa misma calle, una hora antes, esa esquina era diferente. Solo había ruido de carros, gente caminando rápido, vendedores gritando, el caos normal de cualquier ciudad. Pero entonces, algo cambió. Todo comenzó con un niño que nadie volteaba a ver. Tenía unos 12 años, tal vez 13. Era difícil saberlo porque la vida le había marcado el rostro de una forma que no correspondía a su edad. Su ropa estaba desgastada, una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora gris por el polvo y el tiempo. Sus zapatos tenían agujeros que él trataba de ocultar caminando de cierta manera, pero sus ojos brillaban con una intensidad que contrastaba con todo lo demás. Cargaba una guitarra vieja que parecía haber vivido 1000 historias. Le faltaban 2 cuerdas y tenía una grieta en el costado que alguien había tratado de reparar con cinta adhesiva. El barniz se había desgastado en algunos lugares, mostrando la madera cruda, como cicatrices que hablaban de años de uso y abandono. Pero cuando la sostenía, la guitarra parecía cobrar vida en sus manos. Se paró exactamente en esa esquina, donde después José José se quedaría inmóvil. El niño miró a su alrededor con esos ojos brillantes, vio a las personas pasar sin mirarlo, vio a los vendedores ocupados con sus negocios, vio el mundo moviéndose alrededor de él como si fuera invisible. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Respiró profundo, cerró los ojos y comenzó a cantar. Al principio, nadie se detuvo. Su voz se perdía entre el ruido de la ciudad, entre las bocinas de los carros y los gritos de los comerciantes. Pero había algo en esa voz, algo que poco a poco comenzó a cortar el aire como un cuchillo silencioso. No era solo el volumen, sino la calidad, la pureza, la forma en que cada nota parecía venir directamente del alma. La primera persona que se detuvo fue una señora mayor que iba cargando bolsas del mercado. De repente sus pasos se hicieron más lentos. Se volteó, frunció el ceño como tratando de entender de dónde venía esa voz, y después se detuvo completamente. El niño seguía cantando con los ojos cerrados, como si estuviera en otro mundo, como si no estuviera en esa esquina polvorosa, sino en un escenario gigante donde miles de personas lo escuchaban con devoción. Su voz era diferente. No era la voz de un niño de la calle pidiendo monedas. Era algo más profundo, algo que hacía que las personas se detuvieran sin saber por qué, como si una fuerza invisible las jalara hacia ese sonido. Otro hombre se acercó, después una pareja joven, luego un taxista que bajó de su auto dejando la puerta abierta. El círculo alrededor del niño comenzó a crecer lentamente, pero él seguía con los ojos cerrados, seguía cantando como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si hubiera estado preparándose para este momento toda su vida. Lo que nadie sabía era que en menos de una hora, una de las voces más importantes de la música mexicana estaría parada en esa misma esquina, temblando, con los ojos húmedos, sin poder moverse. Pero esa parte de la historia, esa viene después. Para entender lo que estaba pasando en esa esquina, hay que conocer la historia de ese niño. Su nombre era Miguel, aunque muy pocas personas lo sabían. En las calles, la mayoría lo conocía simplemente como el niño de la guitarra, o ni siquiera eso. Para muchos era invisible. Miguel vivía en un pequeño cuarto en la azotea de un edificio viejo, donde el techo se filtraba cuando llovía y el calor del sol convertía el lugar en un horno durante el verano. Compartía ese espacio con su abuela, una mujer de 70 años que trabajaba lavando ropa ajena para sobrevivir. Sus manos estaban siempre arrugadas por el agua y el jabón, pero nunca se quejaba. Dios nos dará lo que necesitamos, le decía a Miguel cada mañana, aunque a veces lo que necesitaban simplemente no llegaba. El padre de Miguel se había ido cuando él tenía 5 años. Su madre había muerto 2 años después en un accidente que nadie le explicó completamente. Desde entonces, la abuela era todo lo que tenía en el mundo, y él era todo lo que ella tenía también. Vivían con lo mínimo, un colchón en el suelo, una mesa de plástico y esa guitarra que había pertenecido al abuelo de Miguel,
un hombre que murió antes de que el niño naciera, pero que, según la abuela, tenía música en la sangre. Cada mañana Miguel bajaba a la calle, no para ir a la escuela, hacía meses que había dejado de asistir porque necesitaba trabajar, sino para buscar la forma de conseguir algunas monedas. A veces ayudaba a cargar bultos en el mercado, otras veces limpiaba vidrios de carros en los semáforos, pero siempre cargaba su guitarra. Era como si fuera parte de él, una extensión de su propio cuerpo. La gente lo veía pasar y automáticamente desviaba la mirada. Era uno de esos niños que la sociedad prefiere no ver, porque verlo significa enfrentarse a realidades incómodas, sus zapatos rotos, su ropa desgastada, su rostro que se veía demasiado maduro para su edad. Todo eso les recordaba a las personas que no todos los niños tienen la misma suerte. Pero Miguel tenía un secreto. Cada noche, cuando su abuela se quedaba dormida después de un día agotador de trabajo, él tomaba su guitarra y se subía al techo del edificio. Ahí, bajo las estrellas, practicaba. Había aprendido a tocar solo, escuchando música en radios viejas de los vecinos, copiando melodías que se filtraban por las ventanas, y cantaba como si su vida dependiera de ello. Su ídolo absoluto era José José. Había escuchado sus canciones desde pequeño en la radio de su abuela, y algo en esa voz lo conectaba con emociones que no sabía cómo expresar de otra manera. El triste, almohada, gavilán o paloma. Miguel se sabía cada canción, cada matiz, cada respiración. Cuando cantaba esas canciones en el techo, cerraba los ojos e imaginaba que algún día, de alguna manera, podría cantar como él. Su abuela lo había escuchado cantar algunas veces y siempre le decía: «Tienes un don, mijito. Dios te dio algo especial». Pero en su mundo, los dones no ponían comida en la mesa. La realidad era que necesitaban dinero para sobrevivir, y cantar en el techo del edificio no les daba ni un peso. Durante meses, Miguel había pensado en cantar en la calle. Había visto a otros músicos callejeros recibir monedas de las personas que pasaban, pero siempre se acobardaba, no por vergüenza de su voz, sino porque sabía que una vez que empezara, no habría vuelta atrás. Sería oficialmente un niño de la calle que canta por monedas, y esa etiqueta se le quedaría para siempre. Pero esa mañana era diferente. Su abuela había tosido toda la noche, una tos seca que la preocupaba. Necesitaba medicinas que costaban más de lo que tenían. Miguel había contado las monedas que habían ahorrado. No alcanzaba ni para la mitad. Fue entonces cuando tomó la decisión. Se levantó, tomó su guitarra y le dijo a su abuela: «Voy a conseguir el dinero para tus medicinas». Ella lo miró con esos ojos cansados pero llenos de amor y le dijo: «Ten cuidado, mijito, y recuerda, tú vales más de lo que la gente puede ver». Fueron las últimas palabras que intercambiaron esa mañana. Miguel caminó por las calles durante casi una hora, buscando el lugar perfecto. No cualquier esquina serviría. Necesitaba un lugar donde hubiera gente, pero no tanto ruido que opacara su voz. Un lugar donde las personas tuvieran tiempo de detenerse, de escuchar. Y entonces, la vio. Esa esquina específica donde el flujo de personas era constante pero no apresurado, donde había espacio suficiente para que se formara una pequeña audiencia. Se paró ahí, respiró profundo, y por primera vez en su vida, cantó para extraños. Lo que no sabía era que estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino también el de alguien más, alguien que en ese momento estaba en un estudio de grabación a solo 10 cuadras de distancia, terminando una sesión que había durado toda la mañana. José José acababa de terminar una sesión de grabación en los estudios que estaban a unas cuadras de esa esquina. Había sido una mañana larga, llena de retakes y ajustes técnicos. Su manager le había dicho que tenían una reunión importante a las 3 de la tarde, pero él había decidido caminar un poco antes de regresar a casa. Necesitaba aire fresco, despejar la mente, tal vez comprar algo en las tiendas de la zona. No tenía idea de que ese paseo cambiaría algo en él para siempre. Mientras tanto, Miguel ya había empezado a cantar. Su voz se alzaba por encima del ruido urbano con una pureza que contrastaba brutalmente con su apariencia. La primera canción que eligió fue El Triste, pero no la cantó como la mayoría de la gente la canta. No fue una imitación, fue una interpretación que venía de un lugar tan profundo en su alma que cada palabra parecía haber sido escrita específicamente para él. Las primeras reacciones fueron exactamente las que Miguel esperaba. La mayoría de las personas siguieron caminando sin siquiera voltear.
perdidas en sus propios mundos, en sus prisas cotidianas. Un hombre de traje se acercó al principio, pero cuando vio la apariencia de Miguel, cuando notó los zapatos rotos y la guitarra remendada con cinta adhesiva, hizo una mueca de desprecio y murmuró algo sobre niños vagabundos que molestan a la gente trabajadora. Una mujer elegante que pasaba por ahí aceleró el paso cuando vio la guitarra rota y la ropa desgastada del niño, como si la pobreza fuera contagiosa, como si solo con verlo pudiera contaminar su día perfecto. Pero entonces pasó algo que Miguel no esperaba. Un trabajador de la construcción que estaba almorzando en la banqueta de enfrente dejó de masticar, se quedó con el taco a medio camino hacia su boca, mirando fijamente hacia donde venía esa voz. Sus compañeros le decían algo, probablemente bromeando sobre alguna muchacha que había pasado, pero él no respondía, solo escuchaba, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al asombro. La señora mayor, que había sido la primera en detenerse completamente, se acercó más, arrastrando sus bolsas del mercado. Sus ojos se habían llenado de lágrimas sin que ella se diera cuenta. La voz de Miguel le recordaba a su hijo, que había muerto en un accidente años atrás y que también cantaba así, con esa misma pasión, con esa misma entrega total que parecía venir desde las entrañas. Sacó unas monedas de su bolso, las que había apartado para el camión de regreso, y las puso suavemente en el estuche abierto de la guitarra. Pero no se fue. Se quedó ahí, como hipnotizada, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Un taxista había bajado de su auto y se había recargado contra la puerta abierta. Al principio pensó que solo se detendría un momento, lo suficiente para satisfacer su curiosidad sobre este niño que cantaba en plena calle, pero ahí seguía. Otros conductores le tocaban el claxon porque estaba bloqueando el paso, le gritaban desde sus ventanas, pero él los ignoraba completamente. Había algo en esa voz que lo tenía paralizado, algo que le recordaba por qué había soñado ser cantante cuando era joven, antes de que la vida le enseñara que los sueños no siempre pagan las cuentas. Miguel abrió los ojos por un momento entre versos y vio que ya tenía una pequeña audiencia. Sintió una mezcla de nervios y emoción que nunca había experimentado. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo, pero su voz se mantenía firme, clara. Era diferente cantar para extraños que cantar solo en el techo de su casa. Aquí cada nota tenía consecuencias reales. Cada palabra podía hacer que alguien se fuera o se quedara. Podía ser la diferencia entre conseguir el dinero para las medicinas de su abuela o regresar a casa con las manos vacías y el corazón roto. Pero algo extraño estaba pasando. A medida que cantaba se sentía más confiado, más conectado con la música. Era como si toda la práctica nocturna en el techo hubiera sido preparación para este momento exacto. Su voz se volvía más clara, más potente, más emotiva con cada verso. Las palabras no solo salían de su boca, salían de cada célula de su cuerpo, cargadas de toda la experiencia que había vivido en sus pocos años de vida. Un grupo de estudiantes que pasaba por ahí se detuvo bruscamente. Al principio era solo curiosidad, el típico, a ver qué hace este niño, pero pronto sus expresiones cambiaron completamente. Sus sonrisas burlonas se transformaron en muecas de asombro. Uno de ellos, una chica con uniforme de preparatoria, sacó su teléfono y comenzó a grabar con manos temblorosas. «No vas a creer esto», le susurró a su amigo. «Este niño canta mejor que la mayoría de los cantantes que salen en la radio. Esto es real». La multitud siguió creciendo lentamente, como si la voz de Miguel tuviera un magnetismo invisible que jalaba a las personas desde varias cuadras a la redonda. No era una multitud enorme, pero para Miguel se sentía como un estadio lleno. Había oficinistas que habían salido de sus trabajos durante el almuerzo y habían olvidado completamente que tenían que regresar, comerciantes de las tiendas cercanas que habían dejado sus negocios desatendidos por unos minutos, incluso algunos niños que debían estar en la escuela, pero se habían escapado al escuchar esa voz que los llamaba desde la calle. Lo más impresionante era la diversidad de reacciones. Había personas que lloraban abiertamente, sin vergüenza, como si esa voz hubiera abierto compuertas emocionales que habían mantenido cerradas durante años. Otras sonreían como si acabaran de recordar algo hermoso de su pasado, algún momento perfecto que creían perdido para siempre. Algunas simplemente estaban inmóviles, procesando lo que escuchaban, tratando de entender cómo era posible que tanta belleza saliera de alguien tan joven, tan pobre,
tan aparentemente insignificante para el mundo, un hombre mayor que claramente era músico por la forma en que analizaba cada nota, por cómo movía los dedos siguiendo los acordes, movía la cabeza con aprobación y susurraba para sí mismo: increíble, absolutamente increíble, tiene el oído, tiene el sentimiento, tiene todo. Su esposa, que había tratado de jalarlo para seguir caminando, ahora estaba igual de cautivada que él. Miguel terminó el triste, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Por unos segundos que se sintieron como eternidad, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa esquina, como si toda la ciudad hubiera hecho una pausa para procesar lo que acababa de pasar. Entonces, lentamente, como si salieran de un trance, comenzaron los aplausos. No eran aplausos corteses o condescendientes, eran aplausos de reconocimiento genuino, de asombro, de respeto hacia algo que habían presenciado y que sabían que era especial. El estuche de la guitarra ya tenía más monedas de las que Miguel había visto juntas en mucho tiempo, y algunas personas habían puesto billetes arrugados, dinero que probablemente necesitaban para sus propios gastos, pero que habían decidido compartir. Miguel se sintió abrumado. En media hora había conseguido más dinero del que normalmente juntaba en una semana entera de trabajos diversos, pero algo le decía que no debía parar, que esto era solo el comienzo de algo que ni él mismo entendía completamente. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Crees que el talento siempre encuentra la manera de brillar sin importar las circunstancias? Sin decir palabra, Miguel comenzó a tocar los primeros acordes de Gavilán o Paloma. La multitud se quedó en silencio nuevamente, esperando, pero esta vez era un silencio diferente. Ya no era la curiosidad casual de unos extraños, era la expectativa respetuosa de una audiencia que había reconocido que estaba presenciando algo extraordinario, y cuando Miguel abrió la boca para cantar, su voz sonó aún más clara, aún más potente que antes. Era como si se estuviera transformando ante los ojos de todos, como si cada canción lo estuviera convirtiendo en una versión más pura y poderosa de sí mismo. La multitud había crecido considerablemente. Ya no eran solo unos cuantos transeúntes curiosos, ahora había al menos 40 personas formando un círculo alrededor de Miguel, y más gente seguía llegando. El rumor se estaba extendiendo de boca en boca por las calles cercanas. Hay un niño cantando que tienes que escuchar, no vas a creer lo que está pasando en la esquina. Ven rápido, esto es increíble. Entre la audiencia había aparecido un hombre que claramente trabajaba en una estación de radio local. Tenía esa apariencia de alguien del medio musical, lentes oscuros, una libreta en la mano, la actitud de quien había escuchado miles de voces y sabía distinguir el talento real de las imitaciones baratas. Al principio había llegado con escepticismo, alertado por un amigo que le había enviado un mensaje de texto urgente, pero ahora estaba completamente absorto, tomando notas frenéticamente, grabando con su teléfono desde múltiples ángulos. Esto no es normal, susurró para sí mismo. Este niño no solo canta bien, esto es algo que no he escuchado en años. Se acercó más, tratando de entender el fenómeno que estaba presenciando. La técnica vocal era impecable, pero eso no era lo más impresionante. Era la emotividad, la forma en que cada palabra parecía cargada de experiencias de vida que un niño de esa edad no debería tener, pero que de alguna manera canalizaba a través de su voz con una madurez aterradora. Una mujer que trabajaba en una tienda de discos cercana había cerrado temporalmente su negocio para venir a escuchar. Había vendido música durante 20 años, había conocido a docenas de artistas locales, había escuchado a aspirantes a cantantes todos los días, pero esto era diferente. «Mi Dios», le dijo a su esposo por teléfono, «tienes que venir inmediatamente. Hay un niño aquí que canta como... no sé cómo explicártelo, como si José José hubiera tenido un hijo y le hubiera heredado no solo la voz, sino el alma». Esa comparación comenzó a repetirse entre la multitud. Al principio fueron susurros tímidos. «Me recuerda a José José cuando era joven», pero pronto se volvieron comentarios más directos, más audaces. «Canta mejor que muchos profesionales. Tiene algo que no se enseña en ninguna escuela. Esta voz es un regalo del cielo». Miguel podía escuchar algunos de estos comentarios entre canciones, y cada uno era como una inyección de confianza en sus venas. No era arrogancia lo que sentía, sino una especie de reconocimiento interno de que algo especial estaba pasando.
Toda su vida había sentido que tenía algo dentro de él que no sabía cómo expresar, algo que lo hacía diferente pero que nadie más podía ver. Y ahora, por primera vez, ese algo invisible se había vuelto tangible, audible, real. Un grupo de mariachis que pasaba por la zona se detuvo al escuchar la voz. Estos eran músicos profesionales, hombres que habían dedicado sus vidas a la música tradicional mexicana, que conocían cada canción clásica como la palma de su mano. Cuando Miguel comenzó a cantar Almohada, uno de los mariachis, el que tocaba la guitarra principal, se quedó boquiabierto. «Muchacho», le dijo a su compañero, «este niño no está cantando, está viviendo cada palabra». Se acercaron más, analizando la técnica, la respiración, la manera en que manejaba los cambios de tono. «Tiene algo que no se puede aprender», murmuró el violinista. «O lo tienes o no lo tienes, y este niño lo tiene de sobra». La estudiante que había comenzado a grabar ya había subido el video a sus redes sociales y las notificaciones no paraban de llegar. Los comentarios se multiplicaban. «¿Dónde es esto? ¿Quién es este niño? Alguien necesita llevarlo a un estudio de grabación ahora mismo». El video se estaba compartiendo rápidamente, pero Miguel no tenía idea de que su voz ya estaba viajando por internet, llegando a personas que nunca había visto y que probablemente nunca vería. Mientras tanto, a solo 2 cuadras de distancia, José José había decidido comprar un café en una pequeña cafetería. Estaba sentado junto a la ventana, disfrutando de esos momentos de tranquilidad que rara vez podía permitirse. Su vida estaba llena de compromisos, grabaciones, presentaciones, entrevistas, momentos como estos, donde podía simplemente existir sin ser José José el cantante, eran preciosos para él. No sabía que en menos de 10 minutos escucharía algo que lo sacudiría hasta los huesos. De vuelta en la esquina, Miguel había comenzado su tercera canción, y algo extraordinario estaba pasando. Su voz parecía estar ganando fuerza con cada nota, como si la energía de la audiencia lo estuviera alimentando. No era solo que cantara bien, era que cada canción sonaba como si hubiera sido escrita específicamente para él, como si las palabras encontraran en su voz el vehículo perfecto para transmitir emociones que habían estado esperando ser liberadas. Un hombre mayor, que resultó ser un profesor de música jubilado, se había acercado con lágrimas en los ojos. En 40 años de enseñanza, le dijo a la mujer que estaba junto a él, «He escuchado miles de voces, algunas buenas, algunas excelentes, algunas profesionales, pero esto es algo que sucede una vez cada generación. Este niño no solo tiene talento, tiene magia». La multitud ya había crecido tanto que estaba empezando a bloquear parcialmente la calle. Los conductores que pasaban por ahí se veían obligados a reducir la velocidad, y muchos de ellos bajaban las ventanas para escuchar mejor. Algunos incluso se estacionaban donde podían y se unían a la audiencia improvisada. El círculo alrededor de Miguel se había convertido en una pequeña multitud, y él, sin darse cuenta completamente, se había convertido en el centro de un fenómeno que estaba creciendo minuto a minuto. Un reportero de un periódico local había llegado después de recibir una llamada de un lector. Al principio pensó que sería una nota menor, tal vez algo para la sección de interés humano, pero ahora estaba tomando fotos frenéticamente y haciendo entrevistas rápidas a las personas en la audiencia. «Nunca había escuchado algo así en la calle», le dijo una señora. «Es como si nos hubiera bendecido con un concierto privado», agregó un estudiante universitario. «Este niño va a ser famoso», declaró con seguridad un comerciante local. «Márquenme estas palabras, van a recordar este día». Miguel terminó su tercera canción y el aplauso fue ensordecedor. El estuche de su guitarra ya estaba lleno de monedas y billetes, más dinero del que había visto en su vida. Pero más importante que el dinero era la sensación que tenía en el pecho, una mezcla de felicidad, asombro y algo parecido al destino cumpliéndose. Por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo exactamente lo que debía estar haciendo. Lo que Miguel no sabía era que alguien en esa multitud había reconocido su extraordinario talento y había hecho una llamada telefónica, una llamada que estaba a punto de cambiar todo, porque a solo unas cuadras de distancia, José José había terminado su café y había decidido caminar hacia su auto, y el camino más directo hacia donde había estacionado pasaba exactamente por esa esquina donde un niño humilde estaba a punto de tocar su cuarta canción. José José salió de la cafetería sintiéndose renovado. El café había estado perfecto, el momento de tranquilidad
Había sido exactamente lo que necesitaba antes de regresar a su agenda apretada. Caminó lentamente por la acera, disfrutando del aire fresco, observando la vida cotidiana de la ciudad sin las presiones que normalmente lo acompañaban. Su auto estaba estacionado a unas cuadras y había decidido tomar la ruta más directa, que lo llevaría exactamente por esa esquina donde algo extraordinario había estado sucediendo durante la última hora. Al principio, lo que notó fue la multitud. Era extraño ver tanta gente reunida en una esquina en pleno día laboral. Su primer pensamiento fue que tal vez había ocurrido un accidente o que alguien estaba vendiendo algo particularmente interesante. La curiosidad lo hizo reducir el paso, pero aún estaba a cierta distancia, demasiado lejos para escuchar claramente lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el viento cambió de dirección y una voz llegó hasta él. José José se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Esa voz frunció el ceño, tratando de enfocar su oído entre el ruido del tráfico y las conversaciones de la multitud. Por un momento pensó que estaba escuchando una grabación. Tal vez alguien tenía un radio muy potente, pero había algo en la calidad del sonido, en la manera en que se mezclaba con los sonidos ambientales, que le decía que era en vivo. Se acercó más, abriéndose paso entre las personas que estaban en la periferia de la multitud. Mientras más se acercaba, más clara se volvía esa voz, y más intensa se volvía la sensación extraña que estaba experimentando en el pecho. No era solo que la voz fuera buena, era que había algo en ella que le resultaba profundamente familiar, como si estuviera escuchando un eco de sí mismo desde algún lugar distante en el tiempo. Cuando finalmente logró ver al cantante, José José sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Ahí, en el centro de esa multitud, estaba un niño pobre, con ropa desgastada y una guitarra que había visto mejores días. Pero de su garganta salía una voz que José José reconoció inmediatamente como algo extraordinario, algo que trascendía las circunstancias, la edad, la apariencia. El niño estaba cantando Almohada, y José José sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era solo que conociera perfectamente la canción, era que este niño la estaba cantando de una manera que él mismo no estaba seguro de poder igualar. Había una pureza en esa interpretación, una honestidad emocional que cortaba directo al corazón. Era como si cada palabra hubiera sido filtrada a través de experiencias reales de dolor, de esperanza, de amor perdido y encontrado. José José se quedó inmóvil en la parte trasera de la multitud, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Su primera reacción fue de asombro profesional. Como cantante, podía apreciar técnicamente lo que estaba presenciando, el control respiratorio, el manejo de los tonos, la manera en que el niño navegaba por los cambios melódicos más complicados como si fueran naturales. Pero había algo más, algo que iba más allá de la técnica. Entonces el niño llegó al clímax de la canción, a esa parte donde la voz tiene que elevarse y quebrar al mismo tiempo, donde la emoción tiene que ser tan intensa que amenace con destruir la técnica, pero sin hacerlo realmente. Y lo hizo de una manera que José José sintió hasta los huesos, de una manera que lo hizo recordar por qué había comenzado a cantar en primer lugar, antes de que el éxito, la fama y las presiones de la industria hubieran complicado todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de José José sin que él se diera cuenta. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Era como si estuviera viendo a su yo más joven, pero mejor, más puro, sin las capas de experiencia que a veces endurecen la voz y el corazón. Este niño tenía algo que él había tenido una vez y que había luchado por mantener a lo largo de los años, la capacidad de cantar no solo con la voz, sino con el alma completa. Cuando Miguel terminó la canción, el silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio sagrado, el tipo de silencio que solo ocurre cuando algo verdaderamente especial ha sido presenciado. Y entonces comenzaron los aplausos, pero José José no aplaudió, no podía moverse, estaba paralizado por una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Fue en ese momento cuando Miguel abrió los ojos y miró directamente hacia donde estaba José José. Por un instante, sus miradas se encontraron a través de la multitud. Miguel no lo reconoció inmediatamente, pero había algo en ese hombre mayor que lo hacía diferente del resto de la audiencia. Había una intensidad en sus ojos, una comprensión que parecía ir más allá de la apreciación casual. José José sintió que ese momento se extendía en el tiempo,
El niño lo estaba mirando directamente, y en esos ojos jóvenes vio algo que lo conmovió aún más profundamente. No era admiración o reconocimiento, era algo más puro, era el reconocimiento de un alma artística reconociendo a otra, sin importar la edad, la fama o las circunstancias. Alguien en la multitud finalmente reconoció a José José, un grito ahogado, después otro, y pronto la atención se dividió entre el niño que había estado cantando y el ícono musical que estaba parado entre la audiencia. «¡Es José José!», gritó alguien. «José José está aquí». La multitud comenzó a moverse, algunos tratando de acercarse al cantante famoso, otros confundidos por lo que estaba pasando. Pero José José solo tenía ojos para Miguel. Se acercó lentamente, abriéndose paso entre las personas que ahora lo reconocían y trataban de hablarle. Cuando llegó al frente, cerca del niño, se detuvo. Miguel lo miraba ahora con una mezcla de asombro y algo parecido al terror. Había reconocido finalmente quién era ese hombre, su ídolo absoluto, la voz que había escuchado miles de veces en la radio de su abuela. «¿Cómo te llamas?», le preguntó José José con una voz que temblaba ligeramente. «Miguel», respondió el niño casi en un susurro. José José asintió lentamente, como si ese nombre fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Pero lo que pasó después, lo que se dijeron, lo que sintieron en ese momento, eso nadie más lo escuchó claramente. La multitud estaba demasiado emocionada, demasiado confundida por la presencia simultánea del niño prodigio y la estrella establecida. Lo único que todos pudieron ver fue que José José extendió su mano hacia Miguel y que el niño la tomó, y que ambos se quedaron ahí, inmóviles, conectados por algo que trascendía las palabras. Lo que pasó en los siguientes minutos se convirtió en leyenda urbana. Algunos dijeron que José José lloró abiertamente, otros que se quedó en silencio durante varios minutos, solo escuchando al niño cantar una canción más. Hubo quien juró que vio al ícono musical sacar su teléfono y hacer una llamada urgente, susurrando palabras como «estudio» y «inmediatamente», pero la verdad es que nadie pudo acercarse lo suficiente para escuchar la conversación completa entre el hombre que había definido una generación musical y el niño que parecía destinado a definir la siguiente. Lo que sí se sabe es que José José permaneció ahí durante casi 20 minutos más. La multitud había crecido hasta convertirse en una pequeña multitud, con gente que seguía llegando atraída por los rumores que corrían por toda la zona. Periodistas comenzaron a aparecer, fotógrafos tomaban imágenes desde todos los ángulos posibles, y el video original de la estudiante ya había sido compartido miles de veces en las redes sociales. Miguel cantó 2 canciones más, pero algo había cambiado en su interpretación. Ya no era solo un niño pobre cantando en la calle por necesidad. Ahora había una conciencia diferente en su voz, como si hubiera entendido súbitamente la magnitud de lo que estaba viviendo. Sus ojos se dirigían constantemente hacia José José, buscando alguna señal de aprobación, algún gesto que le confirmara que lo que estaba pasando era real. Cuando Miguel terminó su última canción, José José se acercó una vez más. Esta vez habló más alto, lo suficiente para que algunas personas escucharan fragmentos. «Talent como el tuyo no puede desperdiciarse. Mañana mismo». Pero fueron solo fragmentos, palabras sueltas que alimentaron especulaciones durante semanas. Entonces, algo inesperado sucedió. José José miró su reloj, como si hubiera recordado súbitamente que tenía compromisos que cumplir. Su expresión cambió, como si estuviera luchando con una decisión interna. Le dijo algo al oído a Miguel, algo que nadie más pudo escuchar, y después se alejó rápidamente, abriéndose paso entre la multitud que trataba de detenerlo para pedirle autógrafos o fotos. Miguel se quedó ahí, parado en el centro de la multitud que ahora lo rodeaba con preguntas, teléfonos grabando, gente ofreciéndole tarjetas de presentación y promesas vagas de oportunidades. Pero él solo miraba en la dirección por donde se había ido José José, con una expresión que mezclaba confusión, esperanza y algo parecido al desamparo. La multitud eventualmente se dispersó. Los periodistas se fueron a escribir sus notas, los curiosos regresaron a sus trabajos, los estudiantes volvieron a sus clases. Miguel recogió el dinero de su estuche, más del que había soñado conseguir, suficiente para las medicinas de su abuela y mucho más, pero se veía perdido, como si hubiera probado algo que no sabía si volvería a experimentar.
¿Tú crees que los encuentros así cambian realmente el destino de las personas, o a veces solo son momentos hermosos que se quedan en el recuerdo? Esa noche, Miguel regresó al cuarto en la azotea y le contó a su abuela lo que había pasado. Ella lo escuchó con los ojos brillantes, tocando ocasionalmente la cara de su nieto como si quisiera asegurarse de que era real. «Te lo dije, mijito», le susurró. «Dios tenía un plan para ti». Pero al día siguiente, Miguel regresó a esa esquina, y al siguiente día también, y el día después de ese, la gente que pasaba ocasionalmente lo reconocía del video viral. Algunos se detenían a escuchar, otros le daban monedas, pero José José nunca regresó. Semanas después, meses después, Miguel seguía cantando en esa esquina. Su historia se había vuelto conocida en ciertos círculos, su video había circulado por internet, había recibido ofertas vagas y promesas que nunca se materializaron completamente, pero él continuaba ahí, esperando algo que tal vez nunca llegaría, o tal vez ya había llegado, y simplemente no lo había reconocido. Y José José ocasionalmente pasaba por esa zona, a veces tomaba rutas más largas para evitar esa esquina específica, otras veces, cuando el peso de los recuerdos se volvía demasiado intenso, se paraba exactamente donde lo habíamos visto al principio de esta historia, paralizado, con las manos temblando, con los ojos húmedos, mirando hacia el suelo donde una vez había escuchado algo que lo había roto y sanado al mismo tiempo. La gente seguía preguntándose qué había pasado realmente ese día, qué se habían dicho, qué promesas se habían hecho o no se habían hecho, pero algunas historias no tienen finales claros. Algunas veces, los momentos más importantes de nuestras vidas son precisamente aquellos que nos dejan con más preguntas que respuestas. Y tal vez esa era la verdadera magia de lo que había sucedido en esa esquina. No era el final de algo, sino el comienzo de algo que nadie, ni siquiera los protagonistas, entendía completamente todavía.